¿Qué tal? Muy bienvenidos a El Dragón Invisible, en una edición complicada. Los problemas técnicos del directo es lo que tiene, pero ya estamos en el aire. El Dragón, como decía el compañero Félix Armengol, ha desplegado las alas y echamos a volar en un lugar mítico, y pues yo me siento muy afortunado porque está lleno de gente, de buenos amigos, así que por favor os pido un aplauso. Muchas gracias. Pues ya lo veis, los que no habéis podido estar aquí, lo entendemos, es complicado a veces, en ocasiones, pero estar rodeado de buenos amigos le da uno fuerza, le da energía, y bueno, pues esos nervios previos, esos temores que, como digo, da el directo, se eliminan rápidamente. Nos encontramos en un lugar mítico, en un lugar histórico, en esto que tiene que ver con el mundo del misterio, y más concretamente con el mundo de la ufología. Es probable que a muchos os suene, a otros quizá no tanto, pero estamos en el que antaño fue el Café Lión, donde se organizaban unas tertulias, unas charlas que eran conocidas como las tertulias o las charlas de la ballena alegre, por una ballena muy divertida y sonriente que había en el sótano del que hoy en día es el James Joyce, el pub James Joyce de Madrid, en la calle Alcalá 59. A escasos metros de donde estoy yo, de donde estamos todos nosotros, debajo, se organizaban, como digo, unas tertulias apasionantes. Unas tertulias en las que surgió un fenómeno, en la que surgió unas siglas que llevan detrás de sí mucha historia. ¿Os suenan las siglas UMO? Detrás de ellas se oculta una historia de tragedia, una historia de frustraciones también, una historia de pasión por lo desconocido, de creencia, una historia apasionante formada por personajes, lo vais a descubrir, inquietantes, apasionantes, enigmáticos y fascinantes. La vamos a conocer en los próximos minutos y estamos muy bien acompañados, lo vais a ver. Pero es que en este directo no podía faltar la plana mayor del equipo del Dragón Invisible y tengo a mi izquierda, para mí es un honor, se lo he dicho, se lo voy diciendo desde que comenzó a trabajar con nosotros, a probablemente una de las mejores voces de la radio, que no trabaja en la radio, solo trabaja con nosotros actualmente. Es Félix Armengol. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Nervioso? Más que yo no creo. No, nervioso no, nada en absoluto. Pues espero, porque te voy a lanzar un reto, y es algo que se hace pocas veces, pero es hacer una de esas fantásticas introducciones que tú nos haces a menudo para el programa. Que he mentido, estoy nerviosísimo. No te pongas nervioso, todo va a ir bien, ya verás, y si no, bueno, lo solucionaremos. Como digo, comenzamos con muchos invitados, con muchos amigos, y para no restar más tiempo a este espacio que a veces se queda limitado y con una historia tan compleja como Humo, yo estoy convencido que hoy va a pasar algo parecido, pues si te parece, Félix, te cedo los micrófonos, te lanzo el reto y os doy la bienvenida a todos al Dragón Invisible. Gracias. Reto aceptado, amigo. Vamos allá. Hola, soy Mulder, Fox Mulder, y quiero que sepas que cada semana escucho El Dragón Invisible con Jesús Ortega en Radio Castilla-La Mancha. Esta semana nos encontramos físicamente en un sitio muy especial. Un lugar lleno de historia, de mitos, de leyenda. Un enclave donde quedó marcado un hito digno de ser recordado y fielmente analizado por el Dragón Invisible. Hoy rendimos tributo a nuestra ufología. Este lugar, actualmente, es una bonita taberna irlandesa. Antaño fue el mítico Café Lión, y bajo nuestros pies se encuentran los sótanos de la no menos mítica Ballena Alegre. Un lugar de encuentro, revelaciones y tertulias, en las que participaban populares personajes que os van a sorprender. El presunto contacto con extraterrestres comenzó precisamente en este lugar. Fernando Sesma, primer contactado español, empezó recibiendo llamadas telefónicas y posteriormente correo postal, cuyos remitentes decían ser no precisamente de este mundo, sino del planeta Humo. ¿Le suena?
Hablaremos de ello con invitados de excepción y escucharemos las voces de quienes peregrinaban hacia este lugar cada semana para debatir de lo divino, lo humano y lo cósmico. Después conoceremos las raíces de una trama que marcó un antes y un después en la historia contactista, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. ¿Estáis preparados? Hoy haremos historia. Nuestro viaje en el tiempo empieza aquí, ahora, en 3, 2, 1... Pues ahí quedaba ese reto difícil. Insisto, estamos reunidos aquí en la mítica Ballena Alegre, muchas personas, y es normal que los nervios afloren. Lo vais a ver en los próximos minutos, pero ahora viene uno de los momentos más especiales de este programa, y es presentar a los grandes invitados y amigos que nos acompañan para esta ocasión tan especial. En primer lugar, y aquí sí que me pongo un poco nervioso, presentar a un maestro de la radio, a alguien con el que uno ha aprendido, ha soñado, ha imaginado y en cierto modo también se ha contagiado de esa magia de hacer radio, pues pone un poco nervioso porque... Miguel Blanco, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados. Y antes de nada, enhorabuena por hacer un programa en un lugar tan mítico, tan especial, tan legendario. Se me escucha, ¿no? Como este en el que estáis. Repito, enhorabuena. Miguel, de verdad, una leyenda viva de la radio. Un aplauso, por favor, para él, porque... Y otro de los invitados que está con nosotros, y también es un honor y un placer, un amigo también de hace muchos años, probablemente la persona que más sepa sobre la trama que vamos a analizar en estos próximos minutos. Él es el abogado, criminólogo y experto, insisto, en el tema humo, José Juan Montejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Yo no sé si para ti estar aquí haciendo radio es algo especial, porque... Bueno, es emocionante. O sea, yo suscribo lo que acaba de decir Miguel. Y efectivamente es un hito este que habéis conseguido, ¿no? De hacer un programa de radio pues a escasos metros de donde prácticamente surgió la ufología española y el contactismo español. Pues José Juan Montejo, gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor, también para José Juan, que se lo merece después de tantos años. Y... antes de presentar a una de las voces habituales del Dragón Invisible, a la que estoy seguro que muchos ya conocéis, y me vais a permitir dar paso a una persona que hace cuestión pues de unos minutos, unas horas, ha estado aquí con nosotros. Le hubiera encantado participar en este programa porque él, al igual que José Juan, al igual que Miguel, viven el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos, y es el periodista y actual Premio Planeta Javier Sierra. Hace unos minutos había estado aquí con nosotros y como, bueno, por cuestiones laborales, por cuestiones de agenda no ha podido estar, nos ha dejado un pequeño corte. Y yo le preguntaba, Javier, para las personas que sé que también hay muchas que no saben qué es esto de humo, ¿cómo se lo contarías? ¿Cómo se lo explicarías? Y esta ha sido la respuesta de Javier Sierra. Humo fue un sueño de la ufología española que nace en los años 60 y que convence a, yo creo que 2 generaciones completas de que había una colonia de extraterrestres infiltrada entre nosotros. Yo quise creer durante algún tiempo en el asunto de los summitas, leí todo lo que se publicaba al respecto y me imaginaba que algún día igual tendría el mérito de recibir una carta de esos supuestos extraterrestres. Pero es verdad que al llegar a Madrid a finales de los 80, conocer a José Juan Montejo y empezar a hacer las primeras encuestas sobre los casos sobre los que se cimentó el asunto de los summitas, vimos que el gigante tenía pies de barro y que aquello empezaba a flaquear por todas partes. Y vino, después de querer creer, vino el desencanto y vino la decepción. Y ahora que han pasado ya unos cuantos años de ese proceso, de la decepción y del desencanto, viene la aproximación, yo te diría que antropológica. Me interesa lo que ocurrió en aquellos años como fenómeno, como una manera de ver hasta qué punto somos capaces de creer cuando lo que está
digamos, en el ambiente es algo trascendente o algo que, en fin, que es importante como ese primer hipotético contacto con una civilización extraterrestre. Pero por desgracia mi conclusión es muy clara a ese respecto. Los sumitas no están aquí. Bueno, ya lo dejaba claro Javier, los sumitas no están aquí. Fue una historia que decepcionó a muchas personas, aunque ahora veremos otras perspectivas. Pero lo cierto es que más allá, y es verdad, de la resolución, por decirlo de alguna manera, porque aún son algunas las piezas que faltan en el puzzle de la trama Humo, vamos a ir viendo que a pesar de eso, su repercusión, su importancia a nivel social es una historia tan tremenda, lo vais a ver, que merece la pena ser contada una y otra vez, y más si contamos, como digo, pues con los invitados que nos acompañan. Y como digo, dejaba en el aire al compañero, al periodista, al artífice también de esto que se está produciendo en estos minutos. David Cuevas, ¿qué tal? Pues muy bien, Jesús. La verdad es que encantado de estar en un lugar como este. Jamás pensé que se podría hacer un programa de radio en un lugar tan mítico como este, y yo quiero felicitarte, Jesús. Yo creo que en nombre no solamente de los invitados que están aquí en el Dragón Invisible, sino en nombre de todos los que están viendo este programa presencialmente aquí, y en nombre de todos los oyentes en Radio Castilla-La Mancha del programa, por hacer historia, por hacer un programa de radio histórico en un lugar como este, un lugar en el que jamás se ha hecho grabación alguna parecida. Pues desde luego, yo no sé si haremos historia o no, pero vamos a intentar hacer un buen programa como mínimo. Y antes de continuar con Miguel y con José Juan, me gustaría, David, que nos fueras presentando brevemente a los personajes, a los protagonistas que conforman toda esta trama. Y hay un nombre que cuando uno habla de Humo sale y viene a la cabeza rápidamente: Fernando Sesma. Fernando Sesma Manzano fue la primera persona que en este país dijo estar en contacto nada más y nada menos que con seres extraterrestres. Lo hizo lo hacían con él mediante cartas postales, lo hacían también mediante llamadas telefónicas. ¿Lo iremos viendo? Hubo varios seres, primero estuvo Saliano, luego Edoy 98, lo iremos viendo, pero creo que sería interesante y sería genial poder escuchar aquí al gran Fernando Sesma en una tertulia que tuvo lugar hace exactamente, si no me equivoco, con los cálculos, fechas? 50 años, año 68. Aparte de este ruido, de esta especie de descrédito que puede producir el aceptar estas tonterías, conviene que subraye una cosa. El hombre del espacio, yo no voy a decir que está ni que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica de 4 dimensiones o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro. Es decir, que el proceso ha empezado desde bastante tiempo. José Juan Montejo, sin duda Fernando Sesma era un personaje peculiar, un personaje, podríamos decir, diferente quizá a los hombres y mujeres de su época, una capacidad de atracción e incluso oratoria que, bueno, conseguía atraer la atención, ¿no? Así es, y una buena muestra de ello pues es su carácter como pionero, como apuntaba antes, pues no solo de la incipiente ufología española a mediados de los años 50, sino bueno, pues que a lo largo de sus 20, casi 30 años hasta su fallecimiento, pues fue capaz de mantener con buen pulso pues un grupo que unas veces era una tertulia informal, otras veces un grupo organizado, porque de hecho pues aquí se fundó la famosa y legendaria también Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, ¿no? Miguel, tú tuviste la oportunidad de conocer, de hablar y de entrevistar a Fernando Sesma. ¿Cómo era? Y de estar en este lugar. Yo estuve varias veces en las tertulias que hacían abajo. Era increíble. Yo era muy jovencito entonces. No creéis que tengo tantos años como dicen, y eso del pacto del diablo, que no es verdad. Era muy joven. Mira, por nombrar al diablo. No se sabe lo que ocurre. Decía que tuve la oportunidad de estar varias veces ahí abajo en la Ballena Alegre, conocer a los personajes que llegaban a esas tertulias. Eran tiempos muy difíciles aquellos. Yo recuerdo que tenía un gris en la puerta de la emisora y había ciertos temas que no se podían hablar, ¿no? Y aquí pasaba igual. Toda la gente que venía aquí estaba controlada por esos servicios de inteligencia que controlaban en aquel momento duros de España, ¿no?
Conocí a Fernando Sesma, me contó cosas personales que a mí me ponían los pelos de punta y lo llevé varias veces al programa. Y una de las cosas que más nos llamó la atención, él dijo, yo tengo una prueba de que todo lo que estoy contando es cierto. Y dije, ¿cuál, Fernando? Y nos enseñó una fotografía tridimensional. La estuvimos viendo en Radio Juventud, es donde hacíamos el programa entonces, ¿no? Una fotografía que podías ver desde diferentes puntos de vista, evidentemente tridimensional, cuando todavía no se habían hecho... se estaban iniciando las pruebas Kodak, que estaba iniciando una serie de pruebas y estaba todavía muy lejano el poder conseguir ese tipo de fenómeno, ¿no? Yo siempre me quedé con esa duda. ¿Sería cierto que los extraterrestres o esos seres del espacio, como fueran, hubieran dado una prueba definitiva a Fernando Sesma de que estaban aquí? Yo vi esa fotografía y a mí no me cupo ninguna duda de que ese ser estaba en contacto con algo inteligente que escapaba fuera de nuestras fronteras y de nuestra imaginación. Y luego te cuento quizá algo más que a lo mejor no sabéis todavía. Los jovencitos que estáis estudiando el fenómeno simplemente desde el punto de vista de las hemerotecas, de las informaciones, que no vivisteis aquí el asunto, ¿no? Pero luego nos contarás, Miguel, porque sé que tienes mucho que decir. El otro día nos prometiste incluso que si te habías animado nos contarías algo que nunca habías contado. Ya veremos qué pasa después. Pero lo cierto es que si seguimos hablando un poco de Sesma muy rápido, porque vamos a pasar a hablar de las tertulias, de las llamadas, de las cartas. Como decía José Juan, como mostraba también Miguel, era un personaje peculiar, un personaje magnético, que conseguía ese magnetismo y esa conexión con el público. Alguien que empezó a escribir de ovnis en el periódico, que sacaba sus tertulias. Su historia empieza más o menos en 1954 y José Juan, yo sé que te encantaría y a mí me encantaría oír esta historia, pero desde luego habría que dejarla para otro tema, porque claro, la primera vinculación, por decirlo de alguna manera, antes de Humo, antes de Day 98, que es ese supuesto ser extraterrestre que se ponía en contacto con las personas que venían aquí a través del teléfono, había otro personaje, Saliano, y una serie de cartas que apuntaban a una calle Luna número 16. Allí pasó algo terrible. A ver, el caso de Luna 16, pues efectivamente se sitúa dentro de los primeros contactos epistolares de Fernando Sesma, pues con una hipotética fuente extraterrestre. Entonces él lo que contaba es que entre 1961 y 1962 pues recibió una serie de mensajes, curiosamente con ese remite, Luna 16, y con su propio nombre. Es decir, como si quien o quienes escribían aquellas cartas se dirigieran a una dirección o domicilio equivocado de Fernando Sesma. Bueno, aquellos mensajes eran de corte simbólico, principalmente. Muy mal escritos, ¿no? Con una sintaxis muy mala. Sí, como una especie de ripios, de pareados, no sé, se buscaba así como un poco el efecto sonoro de que era una especie, pues eso, de soneto o de versos para ver si rimaban y tal. Y lo que sucedía es que, según Fernando Sesma, pues ahí, dentro de ese pequeño gran galimatías, pues se revelaban algunas informaciones relativas a su vida personal y a sus contactos particulares que, según él, pues nadie más conocía, salvo él mismo y un pequeño núcleo de personas de los que venían aquí, que en principio estaban fuera de toda sospecha para haber escrito aquellas cartas. Y la calle Luna, número 16, pertenecía a un establecimiento de un sastre que por aquellas fechas hizo, pues desde luego, una de las tragedias quizás que más conmocionaron a Madrid. Claro. Ocurrió el Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1962, y como bien dices, pues las portadas de los diarios de la época, bueno, sus páginas interiores y la portada sobre todo del semanario de sucesos por excelencia en aquella época, el Caso, pues publicó justamente este suceso, ¿no? Que un sastre que se llamaba José María Ruiz, que tenía su negocio, su local comercial en la calle Luna 16, había cometido un crimen múltiple en la persona, pues de su mujer y de sus hijos, en otra dirección próxima, cruzada la calle de San Bernardo, la y que era estaba, su domicilio. Eso es, en la calle Antonio Grilo. Entonces, ¿qué ocurría con esto? Pues que la coincidencia cronológica, pues parece ser que impactó a Fernando Sesma y a sus contertulios de aquí, porque efectivamente los mensajes de ese supuesto origen extraterrestre vinculados parece ser también con las primeras manifestaciones de ese supuesto habitante o emisario de Auco llamado Saliano, ¿no? Que también se le habría relacionado con los mensajes de Luna 16, es que ocurrieron en la misma época. David, hay otro personaje, y vamos a entrar ya
Vamos a intentar hacer, iba a decir, un viaje en el espacio y en el tiempo, pero en esta ocasión sería solo un viaje en el tiempo, porque ya estamos en el sitio donde toda esta historia se fraguó. Y había un personaje quizá característico de aquellas tertulias, de aquellas reuniones que se organizaban bajo nuestros mismos pies, las tertulias de la Ballena Alegre, insisto, que, bueno, pues como digo, vamos a escucharlo también, ¿no? Sí, él responde al nombre de Enrique Villagrasa. Fue una de aquellas personas, aquellos privilegiados, porque nos encantaría coger una máquina de tiempo y ver lo que pasaba en esas tertulias. Y junto al compañero aquí presente, José Juan Montejo y Moisés Garrido, tuvimos ocasión de entrevistarle en su domicilio. Él nos enseñó una serie de cartas, las cartas que se le enviaban a él presuntamente por extraterrestres. Y bueno, pues le preguntamos varias cosas acerca de las tertulias, de los temas que solían salir en las mismas y de las famosas llamadas. Y al respecto de las llamadas sumitas nos contó algo que yo creo que es muy significativo y creo que va a ser perfecto para los que nos estén escuchando, conozcan o se trasladen a una época en la que pasaban cosas como estas y había gente que las creía a pies juntillas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por el convencimiento con el que las vivían. Llamaron y cuando vine a casa me dice la criada, dice, oiga, se le ha llamado el señor del planeta. Una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. ¿Y de qué hablaban? ¿Hablaban de...? Pues de muchos temas, de muchos temas y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. ¿Y era siempre el mismo o eran varios o variaban? Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Ajá, normalmente. Sí, Day 98. Miguel, ya nos adelantabas antes, pues un poco cómo eran las tertulias, cómo era aquel entorno, pero me gustaría que te detuvieras un poquito más. ¿Cuánta gente acudía? ¿De qué se hablaba? ¿Se leían estas cartas? ¿Qué sensación percibíais vosotros de todo aquello? Yo recuerdo la imagen también de Enrique de Vicente, que llegaba también muy jovencito a estas tertulias, y él y yo nos mirábamos porque estábamos delante de algo que nos parecía absolutamente alucinante. Es decir, estar escuchando algo que para nosotros era una pasión, escuchar a personajes de ese nivel, con políticos que venían, con artistas que se juntaban en esas tertulias y que estaban hablando de cosas que nosotros creíamos a pie juntillas, nos parecía absolutamente apasionante. Luego he tenido la oportunidad de entrevistarme con muchas de las personas que estaban ahí. Recuerdo a Enrique Villagrasa, recuerdo a otros cuantos que me contaban como previa cita de esos seres de humo o supuestos seres de ese planeta. Les decían de ir a un determinado lugar en Cataluña, ir a una hora determinada y aparecer esas luces, aparecer esas supuestas naves, ¿no? Es decir, que la historia estaba llena de montones de pedacitos como si fuera una especie de puzzle en el que se estaba probando cómo estaba la sociedad española y hasta qué punto estábamos dispuestos aquí para aceptar un fenómeno tan grande como ese. Yo creo que, no quiero adelantarlo, ¿no?, pero que aquí estaban ocurriendo cosas que estaban sirviendo para como una especie de experimento, quizá. Sí, iría incluso mucho más allá, ¿no? Ver hasta qué punto eran capaces de meter en el inconsciente de un pueblo como el nuestro, que en aquel tiempo no era demasiado desarrollado en Europa, ante una verdad tan grande como la de los extraterrestres. Y utilizaron ciertos personajes para mandar ese mensaje y para luego desdecir ese mensaje. Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero lo curioso es que con todo lo que ahí se daba, con todas las charlas que ya había, con toda la gente que iba, había fenómenos que ocurrían previa cita que eran ciertos. Desde luego curioso. José Juan, aquellas cartas, en ocasiones auténticos mamotretos, auténticos tochos, contenían información muy técnica que era la que hacía dudar y la que hacía a mucha gente creer que aquellas cartas realmente podrían proceder de un ser extraterrestre o de una inteligencia superior. Porque ¿qué contenían ese tipo de cartas y de mensajes que se leían aquí en este mismo sitio? ¿Y cuándo comienzan? Porque estaríamos ya en los 60, mediados de los 60 aproximadamente. Sí, pues a partir de principios de 1966, de ahí en adelante. Y lo cierto es que lo que ha caracterizado al tema UNMO como una serie de informes o de cartas de contenido técnico y científico, pues es justamente una serie de informes, a estos mamotretos a los que te referías tú, que se recibieron en un periodo de tiempo muy breve, prácticamente en año y medio, 2 años. Es decir, pues los informes que hablaban, por ejemplo, de las bases biogenéticas de los seres que pueblan el cosmos, donde se daban ahí unas nociones sobre biología y genética pues muy novedosas para aquella época. Los informes que recibió precisamente el buen amigo Enrique Villagrasa, que habéis puesto este corte
tan interesante antes, sobre una noción, un mita, que era la de los Ibozou. Bueno, hay que decir también y aclarar a los oyentes que en las cartas de Unmo pues venía plagada de vocablos, de, digamos, neologismos, ¿no? Palabras en ese hipotético idioma unmita, y que con el correr de los años ha habido algunos estudiosos que se dedicaron a recopilar esas voces, esos vocablos, incluso pues a elaborar una especie de diccionario entre español y unmita, ¿no? Recuerdo a un investigador sevillano llamado Antonio Moya Cerpa, que hizo esa labor, y también a una estudiosa catalana, Giltrud Nordling, del grupo de Rafael Farriols, pues que también elaboró un vocabulario similar. Entonces, a ver, las cartas de contenido técnico y científico, pues justamente, ¿no?, se concentraron en ese primer periodo del tema Unmo y llamaron tanto la atención, pues que efectivamente hubo científicos, ingenieros, tanto españoles como extranjeros, ¿no? Hubo unas aportaciones muy interesantes del grupo de consultores de una revista ufológica francesa muy importante en los años 60, Phénomènes Spatiaux, que dirigía el matrimonio Fuere, y que, bueno, pues dieron validez o carta de naturaleza a que el contenido de aquellas cartas pues procediera, si no de unos eventuales o posibles extraterrestres, sí de un grupo que tuviera unos conocimientos muy avanzados y que incluso estuvieran por delante o un poco por delante de los avances científicos terrestres de aquel momento. Contestándote un poquito más a lo que me decías de que se hacían esas reuniones, se leían algunos de esos mensajes, se analizaban, no eran tan tochos como parecía, es decir, no se le hacía toda la lectura, y sí había mucha gente de fuera, extranjeros, que estaban pendientes de lo que aquí estaba ocurriendo. Revistas de diferentes partes del mundo, había gente, extranjeros, que no se definían como tales, pero luego descubríamos que eran periodistas de determinados sitios que estaban viendo qué se estaba recibiendo aquí. Y se recibían se leían esos mensajes ante el asombro de toda la gente que estaba de muy alto nivel, que no entendía esos conceptos filosóficos, técnicos, tecnológicos que se daban. Desde luego, y por ir resumiendo, imaginad, ¿no? Imaginad que de repente llega una carta con un conocimiento científico contrastado, incluso por científicos, por ingenieros, y que incluso escapa un poco a la comprensión o al estado de la cuestión en nuestro país en aquella época, y se me ha olvidado los nervios, ¿no?, mencionar algo de lo más importante, significativo y simbólico de la trama Unmo. ¿Cómo iban encabezadas esas cartas, José Juan? Iban encabezadas, bueno, por el logotipo de los unmitas. Bueno, eran unas cartas mecanografiadas, escritas a máquina, también hay que aclarar eso, y que venían encabezadas, bueno, por una frase, otra palabra unmita, que era el Unmoaelewe, que sería traducido más o menos gobierno general de Unmo, y a lo que te refieres tú es que venían autentificadas con una marca, un sello digital, estampado normalmente pues en la parte inferior o en los laterales de los folios que conformaban aquellos informes, y que representaban la insignia unmita por excelencia, que era una especie de H mayúscula con los brazos curvos y cruzada por una raya o un eje vertical central, la insignia de Unmo. Los unmitas, estos seres procedentes, como decía José Juan, del planeta Unmo, situado en Wolf 424, si no me falla la... Sí, bueno, hay que aclarar que esa siempre fue una identificación provisional. Eso siempre decían los unmitas, que una vez que consultaron... De paso, estaban ahí de paso. No, que una vez que intentaron cuadrar o localizar su estrella, que en unmita se llamaría Yunma, ¿no? Si Unmo era el planeta, pues la estrella en torno a la cual orbitaba se llamaría Yunma. Y decían que cuando intentaron estudiar y comprobar en los catálogos estelares terrestres a cuál estrella de las identificadas o descubiertas ya por los astrónomos terrestres correspondía a esta Yunma, pues la identificaron provisionalmente, insisto, con la Wolf 424, situada a unos 14 y pico años luz de nuestro sistema solar. Hemos hablado de esas cartas mecanografiadas, pero como decíamos, también hay llamadas. Llamadas, imaginaos, de un supuesto ser extraterrestre. Ahí es nada, vamos a escuchar en este mítico lugar una de esas llamadas, pero antes vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa para publicidad muy breve, y regresamos enseguida para escuchar a esos supuestos seres extraterrestres. El camino al conocimiento no se construye con respuestas fáciles, sino con preguntas arriesgadas. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Continuamos en El Dragón Invisible en CMM Radio, en esta emisión especial desde el pub James Joyce de Madrid, en la calle Alcalá 59, el que fuera el antiguo Café León, y albergara, en el que se gestaron aquellas míticas tertulias de La Ballena Alegre, donde entre otros muchos temas se habló de ufología y surgió el fenómeno contactista en España, el fenómeno de contacto con supuestos extraterrestres. Ahí es nada. Nos dejábamos esta emisión, digamos, con unas cartas extrañas recibidas por muchas personas, pero también había llamadas. Y José Juan, si te parece, vamos a escuchar una de esas llamadas y después nos explicas el contexto, nos explicas, bueno, cómo podemos entender, digamos, esto que vamos a escuchar. Muy bien. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. ¿No formulen? Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, solicitamos perdón. Sí. Solicitamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. José Juan, se enfadaban rápidamente estos summitas, ¿no? ¿A quién escuchábamos en esta llamada? O bien que el que recibía la llamada era un poco duro de oído, o que se hacía para así tirar más de la lengua al unmita y que la grabación saliera mejor, sí. ¿A quién escuchábamos? Pues escuchábamos, el unmita de turno, sea quien fuere. Ahora veremos. Y del otro lado del auricular, pues estaba uno de los contactados de la Fuente Unmo, que era Francisco O'Donis Ortiz, un contactado español de finales de los 60, que se había dado a conocer muy poco antes de haberse recibido y grabado esa llamada, bajo el seudónimo de Sinoz, a través de unos artículos donde él explicaba un contacto que había tenido durante un viaje en la carretera, pues cerca del parador de Alarcón, en la provincia de Cuenca, con un hipotético extraterrestre que se le presentó con el nombre tan castellano y casi castizo de Francisco Atienza, ¿no? Entonces, lo interesante es que este Sinoz, bajo ese seudónimo, publicó pues una serie de artículos en una revista seria, ¿no? No especializada en estos temas, porque la verdad es que a finales del 68, pues lo único casi que se podía equiparar era la revista de divulgación Algo, ¿no? Que ya desde hace unos cuantos meses empezaba a dar cabida a estas temáticas, y era una revista, pues que se llamaba La Actualidad Española, una revista de temas generales. Entonces, a lo largo de varios capítulos, ¿no? De varias entregas, pues él explicó en detalle ese contacto con ese tal Francisco Atienza. ¿Y qué ocurrió? Pues que los unmitas se pusieron en contacto con Francisco O'Donis. Donis es Sinoz al revés, ¿no? Así es como él había ideado esa pequeña estratagema para ocultar su identidad. Y pues después de un par de cartas que él recibió, en la segunda se le daban unas instrucciones, una especie de código numérico, ¿no? de números binarios, para someterlos a ese extraterrestre de parte de los unmitas, pues como una especie de intento de contacto a través de Donis como intermediario con ese Atienza. Entonces Donis convocó en su casa de Madrid a una serie de personas, de investigadores, porque se supone que se iba a recibir pues algún tipo de contacto unmita, que efectivamente llegó a través de llamada telefónica, y es justamente pues lo que hemos tenido la suerte de escuchar. Lo que escuchábamos. José Juan, como el tiempo va siendo limitado, con tu permiso y dándote desde luego y ante todo las gracias por habernos acompañado, te voy a sustituir por otro buen amigo para hablar de un personaje. Así que por favor un fuerte aplauso para José Juan Montejo. Gracias por estar aquí, de verdad, gracias, un auténtico lujo. Un placer, gracias.
Y es que, claro, hemos hablado de toda la trama humo, ya hemos adelantado, ya hemos dicho que todo esto tenía un artífice, aunque ahora veremos, porque hay gente que aquí no está del todo de acuerdo y nos dará algunos matices, ¿verdad, Miguel? Y es José Luis Jordán Peña, porque llega un punto, estamos entre los 60 y los 80, a mitad de los 80, de los años 80, el fenómeno humo, digamos, ya está un poco de capa caída, empieza a decaer, comienzan a realizarse llamadas a programas de radio intentando resucitar un poco aquel fenómeno, porque al parecer había una persona a la que le interesaba, en cierto modo, resucitarlo. Ese era José Luis Jordán Peña, y se ha dicho que todo fue un montaje. Miguel, ¿tú qué opinas de esta afirmación tan taxativa? Yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo con ello. José Luis Jordán Peña, a pesar de que era un tipo muy extremadamente inteligente, no tenía en aquel tiempo la capacidad para montar todo lo que se montó. Quizá haya otra serie de razones. Lo que yo sí sé es que le utilizaron posiblemente miembros de la inteligencia, vete a saber quién a qué niveles, ¿no? Para sacar o postular una prueba, un experimento para ver cómo se comportaban determinadas capas de la sociedad, y él sirvió muy bien para hacer todo eso, ¿no? Pero en la primera etapa, lo que estamos hablando aquí de la ballena alegre, José Luis Jordán Peña tuvo muy poco que ver desde mi punto de vista. Él mismo llegó a decir, con Manuel Carvajal tuvimos la oportunidad de que confesara que él había sido, por primera vez, dijera que él había sido el que había hecho toda esa serie de montajes, ¿no? Pero tiempo después, con esa enfermedad que tenía, dijo, no solamente, o sea, no hice todo. Hay una primera parte en la que yo no intervine. Es decir, que hay dos épocas históricas en humo, la que estamos aquí analizando, se ha analizado hasta ahora, y la que luego entra José Luis Jordán Peña por otra serie de intereses, ¿no? Y detrás, elementos un tanto extraños de inteligencia que intentaban hacer algo. O quizá, vosotros que sois bastante descreídos, ciertas inteligencias que son capaces de atravesar interdimensionalidades, que han visitado durante diferentes épocas históricas a los seres humanos para ver qué estaba ocurriendo en ese momento concreto en la Tierra. Vieron cómo estaba y desaparecieron después. Sube a la mesa, lo decíamos, está ya con nosotros otro de los miembros, otro de los compañeros del Dragón Invisible, Antonio Luis Moyano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, Jesús, de estar aquí con tanta audiencia. Antonio Luis Moyano, que viene desde Granada expresamente para estar aquí con nosotros, así que por favor un aplauso para recibirlo. Gracias. ¿Quién era Antonio Luis? ¿Quién era José Luis Jordán Peña? ¿Y qué papel, resumido, porque no hay mucho tiempo, desempeñaba en toda esta trama? Pues resumiéndolo, porque sé que no queda mucho tiempo, coincido con lo que ha comentado Miguel, de que José Luis Jordán Peña era una persona dotada de una inteligencia absolutamente brillante, y yo tuve ocasión de entrevistarlo para la revista Enigmas, y le pregunté, bueno, ¿por qué has urdido toda esta trama durante 3 décadas, de tomarte la molestia de redactar todas aquellas cartas que reflejaban un conocimiento tan avanzado para la época, aquellos que no hemos hablado aquí, aquellos fotomontajes de los supuestos aterrizajes en San José Valderas y en Aluche, etcétera, etcétera, en fin, que no da tiempo, tal vez para otra emisión del Dragón Invisible? Y él me comentaba que era todo producto de un experimento sociológico. Claro, aquí viene la pregunta del $1.000.000. Yo le pregunté, bueno, aquí, José Luis, para la revista Enigmas, dinos, ¿cuáles son las conclusiones de ese experimento sociológico? Él hizo una pausa, me miró fijamente y me dijo, esas conclusiones de ese experimento sociológico yo no las puedo hacer públicas porque son absolutamente desestabilizadoras para la humanidad, y por eso he preferido llevármelo el secreto a la tumba. Vuelvo a insistir que yo creo que había 2 etapas históricas. La primera en la que José Luis Jordán Peña tuvo muy poco que ver, y la segunda donde lo utilizaron para ver hasta dónde se podía llegar con ese experimento que se estaba realizando. Pero en la primera parte José Luis tuvo muy poco que ver con lo que aquí estaba ocurriendo. Desde el punto de vista y de la información que yo manejaba y manejábamos en aquel momento. Y vuelvo a deciros, vosotros sois bastante descreídos, ¿no? Imaginaros por un momento que puede volver a ocurrir ahora, que ha ocurrido en multitud de ocasiones. Ya sabemos que el mundo de los ovnis es una gran incógnita, es un teatro, no hay explicaciones, pero sí estamos cada vez más de acuerdo en que hay múltiples dimensiones, y que hay algunos seres que en determinadas ocasiones son capaces de moverse en esas dimensiones, ¿no? Que en un momento de los años 60, 70 y 80 hubieran decidido venir a esta España nuestra
y para ver cómo estábamos aquí los paisanos y lanzar una serie de mensajes que fueron recogidos por determinadas personas pero que no fueron comprendidos y quizá dijeron no están preparados para esa misión que habían venido a hacer aquí. Esto es que parece aparentemente una idea loca, ha ocurrido en multitud de ocasiones en la historia, ¿no? Todos los dioses que hay por ahí de las grandes religiones posiblemente sean seres que han venido de otras dimensiones, han mantenido contacto histórico en un espacio-tiempo con nosotros, han dado un mensaje y se han marchado. Yo creo que algo muy parecido, con muchos matices, ocurrió en la primera parte del tema humo aquí en nuestro país y que no estuvimos preparados para entenderlo. Y a lo mejor se repite. Miguel, nos has dejado desconcertados con ese a lo mejor se repite. ¿Hay algo que pueda darnos ciertos indicios? Yo llevo diciendo desde que me metí en este mundo y desde que estaba aquí y tuve las primeras pruebas de que había inteligencias extrañas, ¿no? No sé si tengo tiempo para contar un contacto previa cita que nos dijeron con Enrique y Vicente. Nos llega un mensaje, 3 mensajes diferentes a la emisora de 3 grupos contactistas, yo no creo mucho en ello. 2 eran de la península, 1 era de las Islas Canarias y el mensaje decía lo mismo. 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. La gente de producción me pasan aquello porque les llamaba la atención que coincidía. Curiosamente, Enrique y Vicente y yo teníamos que ir a la isla de Tenerife. Yo ya conocía la Punta del Hidalgo, que es una playa. La gente de la península no sabía lo que era. Llegamos a esa playa, 23 de abril, llegamos a la 21 hora, estaba todo cubierto. Y por hacer rápida la historia, a las 22 horas exactamente, apareció un objeto absolutamente increíble, visto por más de 50 personas que nos habíamos reunido, con montones de fotografías a 500 metros de nosotros, por encima del nivel del agua. Estuvo allí durante 6-7 minutos, descargamos un montón de fotografías y se metió en el agua. Desapareció. Yo me tuve que marchar y Enrique y otra gente que se quedó, Enrique y Vicente es testigo de ello, aquello volvió a salir y se marchó rápidamente hacia el cielo. Mensaje previa cita. Como esos mensajes previa cita que nosotros tuvimos, los tuvieron la gente que estaba aquí, ¿no? Hay algún tipo de inteligencia que está preparándonos para algo increíble que yo llevo diciendo que está a punto de suceder. Se han hecho determinadas pruebas, hay películas, influyen en el inconsciente de una manera muy curiosa. Encuentros en la tercera fase, ET, etcétera, lanzando mensajes para ver si somos capaces de entender y sobre todo para meternos en las neuronas ese tipo de mensaje y prepararnos para ello. Yo creo que cada día estamos más a punto para ello y yo creo que ese intento que se hizo aquí va a volver a suceder para ver hasta qué punto volvemos a ser lúcidos. Veremos a ver qué ocurre, pero estar atentos. David, muy rápidamente, no podíamos acabar este bloque, por decirlo de alguna manera, sin escuchar al protagonista, a la persona de la que estamos hablando, a José Luis Jordán Peña. Y tú, junto con el compañero José Juan Montejo, si no recuerdo mal, fuisteis, si no los últimos, de las últimas personas en poder entrevistarlo, ¿verdad? Sí, es la última entrevista que José Luis Jordán Peña concedió en su domicilio fue a José Juan Montejo y un servidor, hace algunos años, en 2013, mayo de 2013, si mal no recuerdo, y ahí le preguntábamos, o le repreguntábamos detalles sobre humo. Vamos a escuchar, yo creo que al propio Jordán Peña, que es lo interesante, mejor a que lo cuente yo. Eso sí, vamos a advertir que por un problema, sufrió una embolia, a mediados, finales de los años 80, corrígeme si me equivoco, Antonio Luis. No, creo que fue ya en los 90. Fue en los 90. Sufrió un ictus que le dejó media parte del cuerpo paralizada. Pero curiosamente quienes lo conocimos vimos cómo fue él desarrollando el lenguaje y ciertas habilidades y consiguió superar esa discapacidad que tuvo inicialmente. El caso es que yo creo que si se le pone un mínimo de atención se escucha bien. Cuando le preguntamos sobre humo, él nos habla de teoría, él nos habla de núcleos. Vamos a escuchar cómo sonaba José Luis Jordán Peña. En mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades. Las falsedades que hay en humo. ¿Cómo escribí humo? Escribí humo con parte de los conceptos, son cualquiera estudioso las sabe, y algunas son imaginativas. Vamos a llamar núcleos, le llamamos núcleos. No queda demasiado tiempo, así que vamos a ir concluyendo, vamos a ir pidiendo, resolviendo. Antonio Luis Moyano, muy rápidamente, se habló, se manejó que,
que José Luis Jordán Peña quizá no pudo hacer todo eso solo, lo señalaba antes Miguel. ¿Tú qué opinas? Resumiendo muy brevemente, yo creo que detrás fue un experimento sociológico orquestado por Jordán Peña, pero tú sabes que yo soy más que escéptico, ultraescéptico. Reconozco que después de escuchar el testimonio de Miguel, él consigue dinamitar mi escepticismo. Miguel Blanco, ¿qué fue o qué sensación? Hablabas antes de que puede volver a pasar. Para ti quizá fue una especie de concienciación o de prueba, lo decías, ¿verdad? Sí. Y luego tuve otras muchas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y eso que yo nunca recibí una carta. He recibido una carta últimamente, pero bueno, tiene otra historia, ¿no? Nunca recibimos. Éramos un programa muy importante entonces, con Antonio José Alés. Quizá éramos los más punteros, teníamos casi 1 millón de oyentes. Y yo pedía insistentemente, le decía a Fernando, diles que nos manden una carta a nosotros. Nunca conseguimos una carta, ¿no? Creo que el fenómeno, como se ha dicho aquí, en parte, una primera parte fue cierta. Se utilizaron luego algunos métodos y algunos personajes humanos para desmitificarlo todo, que es la mejor forma de cubrir una cortina de humo de cosas que son auténticas. Lo están haciendo constantemente. Yo creo que no se ha dicho o no se ha descubierto toda la verdad de humo todavía. David, conclusiones, por decirlo de alguna manera. Pues muy rápido, se quedan muchas cosas fuera, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea de la importancia que tuvo Jordán Peña en todo lo que tiene que ver con humo, aquí hay asuntos de servicios secretos, hay asuntos de sectas, hay asuntos de amenazas de muerte, infringiendo falsos recuerdos bajo hipnosis, con José Luis Jordán Peña como protagonista, y hay una serie de cosas, sobre todo lo que más nos duele a aquellos que peregrinamos a casa de Jordán Peña y a aquellos que queríamos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de humo, fue el hecho de que murió demasiado pronto y no consiguió respondernos a alguna de las preguntas que, por desgracia, mucho me temo que quedarán en el aire. Como somos conscientes de que son muchas las preguntas que se quedan sin resolver, hemos puesto remedio, porque ya sabéis que una de las características de este encuentro es que os vais a llevar un ejemplar del Ojo Crítico, ese boletín que desde luego pues lo que vamos a hacer es casi histórico, ¿no? Manuel Carballal, el encargado del Ojo Crítico desde hace más de 20 años, ha recopilado lo mejor del tema humo, y para aquellos que se queden con dudas, yo creo que ojeando y leyendo los artículos y los reportajes que hay en esas páginas, pues van a resolver quizá muchas de las que quedan ahora en el aire. Me vais a permitir despedir a Miguel Blanco como se merece. Miguel, de verdad, insisto y te lo digo de corazón, lo sabes, un honor, todo un honor y un lujo que nos hayas acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un placer por haberme dejado compartir esta experiencia. A vosotros que lo habéis montado y a toda la gente que está aquí, súper agradecido. Gracias. Pues Miguel, yo te doy el aplauso e imagino que el público un maestro de la radio. Y nosotros, pues, estemos o no en la Ballena Alegre, siempre llega este triste en ocasiones momento, y es el de despedirnos. Y llegamos al final, una semana más, una semana especial, insistimos, lo vamos recordando, una semana en la que yo no sé si habremos hecho o no habremos hecho historia. Desde luego yo me quedaré con este recuerdo seguro para toda la vida. Y es que, en cierto modo, también hemos conseguido, como decía, reunir a todo el equipo del Dragón Invisible, que está esparcido, está distribuido por todas partes de España. Por un lado, Antonio Luis Moyano, Félix Armengol, David Cuevas. Bueno, pues aquí estamos compartiendo micro con Félix. Es lo que toca, es lo que toca. Me da un poco de cosa porque Félix tiene una voz. Félix, di algo. Félix, te come, David. No, a ver, primero de todo, darte las gracias de corazón, Jesús, por permitirme estar aquí dando la lata en vez de estar enlatado como estoy ahí de costumbre. Y sobre todo, me llevo un buen recuerdo de haber compartido un buen rato de radio con buenos, viejos, nuevos amigos. Antonio Luis Moyano, desde Granada expresamente para estar aquí. Pues sabes apreciar que estamos en un lugar mágico y no lo has dudado. Exactamente, y recordarle a todos los que están hoy con nosotros que tienen una cita todas las semanas con el Dragón Invisible, que no falten a esa cita. David Cuevas, artífice, te quedas sin voz tanto ya, como yo, en esto que hemos organizado. Bueno, ¿qué tal?
Pues yo creo que una pasada porque, bueno, Antonio Luis Moyano venía de Granada, Félix viene desde Tarragona, han hecho un esfuerzo para estar aquí y además Félix se ha atrevido a hacer una intro en directo con público delante, con que no lo es que una ello cosa conlleva. habitual. No, desde luego, y difícil, ¿eh? Y le ha echado narices, sí señor. Y qué decir, pues que es un evento histórico y que, bueno, pues que nuestra gratitud eterna, no solamente a los que nos estén escuchando una semana más, sino a todos los que están aquí compartiendo este momento histórico con nosotros, ¿no, Jesús? Pues sí, es el momento de agradecer y hay que empezar por el orden prioritario. Gracias a todos, de verdad, a todos los que habéis decidido pasar un rato de esta tarde de lunes, un día difícil, lo sabemos, en este lugar mítico, en este lugar que para los locos, para los amantes del misterio tiene esa fuerza y esa carga energética. Gracias, como no, pues a la organización y al pub James Joyce de Madrid por permitirnos hacer radio a esta panda de locos, a esta panda de apasionados. Como no, a nuestra casa, a CMM Radio, a Radio Castilla-La Mancha, por permitirnos hacer este tipo de locuras. Aquí sí que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.